El marido por correspondencia llegó harapiento, pero la hija del ranchero vio su valor y se casó con él. El tren entró chirriando en el agua quieta con un siseo de vapor y el lento chirrido del hierro sobre los rieles oxidados. Maggie Rainer estaba de pie en el otro extremo de la plataforma, con sus botas firmemente plantadas sobre la madera deformada y el dobladillo de su falda de montar quitando el polvo que nunca llegaba a asentarse en esta ciudad. El sol pegaba fuerte, implacable. Ella entrecerró los ojos ante la nube de humo que se elevaba de la locomotora, con el corazón latiéndole con fuerza bajo el corsé. Era Texas, en la primavera de 1869, 4 años después de que terminara la guerra, pero no lo suficientemente lejos como para que alguien lo olvidara. La tierra era pobre, los hombres menos numerosos y los que regresaban llevaban fantasmas en los ojos en lugar de oro en las manos. Se había vestido con cuidado, pulcra pero no desesperada, práctica pero no sencilla. Su padre siempre decía que las primeras impresiones importaban. Pero no se trataba de impresiones. Fue supervivencia. Estaba esperando a Ellie Turner, el hombre que había respondido su carta. Un marido que respeta el orden masculino no es una idea romántica, es una necesidad. El rancho Rainer estaba sangrando, los cultivos eran escasos, las cercas estaban peores y el ganado era la mitad de lo que solía ser. Ella sola no podría sostenerlo. Con un compañero, tal vez ella le había escrito y él le había respondido. Sus cartas eran breves, pero sinceras. Soy un hombre de la tierra, había dicho. No hablo mucho, pero trabajo duro. No tengo familia, solo manos y la voluntad de utilizarlas. Ella había imaginado a alguien tranquilo pero fuerte, desgastado tal vez, pero honorable, un hombre moldeado por las tormentas, pero no quebrado por ellas. Y luego se bajó del tren. Era más alto de lo que ella esperaba, pero mucho más delgado, demacrado, en realidad. Su abrigo le colgaba como un espantapájaros, las botas estaban rotas en las costuras, el cabello enmarañado, la barba desigual y una cartera colgaba de un hombro. Eso fue todo. Pero lo que más le impresionó fueron sus ojos. No vacío, sino ahuecado, como alguien que ha mirado demasiadas tumbas y ha olvidado cómo se supone que debe ser la vida. La vio de inmediato y caminó hacia ella sin dudarlo. Ella dio un paso atrás sin quererlo. Se detuvo a 2 pies de ella. «¿Maggie Renae?», preguntó en voz baja. «Aspi». Ella parpadeó. «Dios mío, eres Ellie Turner». Él asintió una vez y miró a su alrededor. Los habitantes del pueblo hicieron una pausa en sus recados y echaron un vistazo a las cajas y las cestas. Ella escuchó los murmullos. Un hombre cerca de la bomba de agua murmuró: «Parece como si hubiera salido de una tumba». Una mujer le susurró a su amiga. Ella escribió sobre eso. Maggie se sonrojó. Vergüenza, enojo, tal vez miedo. Este hombre, este extraño andrajoso, no era el hombre de sus cartas. Ella abrió la boca y la volvió a cerrar. El silencio entre ellos se prolongó dolorosamente. Ella lo miró una vez más. Sus manos estaban ásperas, agrietadas y con cicatrices visibles en los nudillos. Su postura era recta, pero como si tuviera que recordarse a sí mismo que debe mantenerse erguido. Un soldado, tal vez un vagabundo. Definitivamente no soy un mentiroso. Solo estoy cansado. Él se hizo a un lado. ¿Tienes alguna pertenencia?, ella preguntó. Él negó con la cabeza. Solo esto. Exhaló con fuerza. Sube al carro. Él obedeció sin cuestionar. Cabalgaron en silencio. El camino que sale del agua quieta retumba bajo las viejas ruedas de los carros. El cielo era una amplia y despiadada pradera de un azul que se extendía hacia todos lados, rozando el horizonte como los bordes de un mapa que se desvanecía. Maggie se aferró a la lluvia con más fuerza de lo necesario. Las palabras daban vueltas en su cabeza. Esto es un error. Él no es lo suficientemente fuerte, él no está listo. Parece medio muerto. Pero otra voz, más vieja, más profunda, susurró desde la memoria. La voz de su padre.
El valor de un hombre no es lo que viste, Maggie. Es lo que lleva consigo cuando nadie más lo mira. Ella miró de reojo a Eli. Se quedó sentado quieto, con una mano apoyada en el borde del carro y la otra firmemente apretada en su regazo y la mirada fija hacia adelante. Ni a ella, ni al cielo, solo hacia adelante. ¿Por qué respondes mi carta? Ella preguntó de repente, sorprendiéndose incluso a sí misma. Se quedó en silencio durante un largo momento, porque escribiste como alguien que no se da por vencido. Y pensé que tal vez podría recordar cómo ser ese tipo de hombre. Su corazón se encogió. No dijo nada más durante el resto del camino a casa. Pero cuando apareció el rancho Rainer, con las cercas inclinadas, el crujido de los molinos de viento y los campos sedientos, ella no le dijo que regresara. Ella le entregó las llaves de la cabaña, le dijo dónde estaban las herramientas, dónde encontrar la bomba de agua, y mientras el viento levantaba polvo detrás de ellos, Maggie Rainer tomó su decisión. No porque fuera fuerte, sino porque algo dentro de ella, algo demasiado terco para rendirse, reconoció algo dentro de él, algo roto. Sí, pero aún latiendo, aún dispuesto y tal vez, solo tal vez, valía la pena salvarlo. El carro crujió sobre el camino de tierra roto, los cascos de la mula marcaban un ritmo constante. Maggie se aferró a la lluvia, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el horizonte. Allá atrás, Eli permanecía sentado en silencio, inmóvil, como una sombra tallada en la guerra. El avión se extendía en olas doradas y secas, el viento susurraba entre ellas como si transportara secretos demasiado antiguos para ser pronunciados en voz alta. Había hablado poco desde que salieron de la estación. No hay preguntas, ni quejas sobre el carro destartalado ni sobre la mula cojeando. Era como si no esperara nada, no necesitara nada. ¿Por qué respondió mi carta? Ella se preguntó. La pregunta regresó, pero la respuesta de Eli Turner fue clara y simple, sin halagos, solo con una promesa de ayuda. Un hombre de la tierra, había dicho. Ella miró hacia atrás una vez. Se sentó con las manos juntas y la mirada baja. El sol moribundo tras él tiñó el cielo de color cobre, proyectando su figura como la de un fantasma que se dirige al oeste. Llegaron justo antes del anochecer. El rancho parecía desgastado y cansado. Las vallas se inclinaron. El techo del granero se hundió. Al otro extremo, bajo el álamo, se encontraba la tumba de su padre, marcada únicamente por una piedra y una herradura oxidada. Eli bajó, se quitó el sombrero, asintió con la cabeza hacia la tumba y luego la siguió hasta la habitación. «Puedes quedarte aquí», dijo. «Repuesto C.S. limpio. Traeré la cena». Él asintió. «Gracias». Más tarde esa noche, después del guiso y el silencio, Maggie yacía en la cama, completamente despierta. El viento golpeaba las ventanas como dedos inseguros. El silencio era demasiado fuerte. ¿Quién es él? ¿Qué está ocultando? Ella pensó. ¿Qué clase de hombre no lleva nada y se mueve como si hubiera caminado sobre fuego? Inquieta, se levantó, se envolvió en un chal y caminó descalza hasta la habitación de los literas. La lámpara de dentro estaba fría. Eli durmió de espaldas a la habitación. A los pies de la cuna estaba su pequeña cartera. Solo una mirada, se dijo a sí misma, solo para comprender. Ella lo abrió lentamente. Dentro había ropa doblada, una cantimplora maltratada y debajo de una camisa, un bulto envuelto en hule. Ella lo desempacó. Letras. Sus cartas. Cada sobreabierto. Las páginas interiores mantuvieron cuidadosamente sus bordes suaves. Algunos estaban manchados con agua, otros remendados con cera. Ella notó unas tenues marcas de lápiz. Escribiendo. Desplegó el primero. No sé tu nombre, pero si serviste y no tienes dónde regresar, mi tierra te puede dar trabajo. Y si eres amable, quizás compañía también. En el reverso, con letra tosca. Tus palabras son las primeras que veo en semanas que no sean órdenes ni avisos de defunción. No sé si soy amable, pero no me queda nada más que ser.
Su pecho se apretó. Ella leyó más. Cada carta contenía sus respuestas silenciosas, nunca enviadas, pero escritas de todos modos, como si esperara que algún día ella las viera. Luego recibió 2 cartas de congresistas y de algunos cineastas. Uno la detuvo en seco. Si sobrevivo al Puerto Frío, iré a buscarte. Pero si no lo hago, no me entristezcáis. Ya salvaste la única parte de mí que vale la pena conservar. Sus rodillas se debilitaron. Ella se sentó en el borde de la cuna. La habitación olía a tabaco viejo y polvo seco de la pradera. Ella sostuvo el paquete fuertemente contra su pecho, con los ojos ardían. Este no era ningún extraño. Este era un hombre que había caminado solo durante años, llevando consigo cada palabra que ella alguna vez le había dado. Ella volvió a envolver las cartas, se las devolvió con cuidado y luego lo miró. Ellie se giró hacia la pared, con una mano abierta como si esperara algo que nunca esperó recibir. Ella susurró suavemente: «Regresaste. Los conservaste a todos». Y en ese momento, por primera vez desde la muerte de su padre, Maggie Renae no se sintió sola. Hacía años que no soñaba, desde Cold Harbor. Pero esa noche, acostado en el estrecho catre de la habitación de los Rainer, con el olor a tierra fresca y a pergamino descolorido todavía pegado a él, el sueño llegó más pesado de lo habitual, y cuando lo hizo, trajo recuerdos, no en suaves susurros, sino en violentos estallidos. Junio de 1864. Suelo de Virginia. El campo de batalla era barro y sangre, repleto de un humo tan denso que desdibujaba la línea entre los vivos y los moribundos. Los gritos de los hombres resonaban entre el fuego de los cañones y el mando incesante de las cornetas que sonaban más como gritos que como órdenes. Ellie Turner tenía 23 años. Podía dispararle al ojo de una ardilla a 50 pasos. En el regimiento lo llamaban Longot, mitad con justicia, mitad con reverencia. Su rifle nunca había fallado cuando importaba. Pero la guerra no era un juego de puntería. Era un cementerio para hombres que llevaban algo más que balas. Su hermano mayor, Isaac, había estado a su lado en cada batalla hasta Cold Harbor. Esa mañana se habían agazapado detrás de una maraña de fortificaciones de tierra confederadas, el sol ya demasiado caliente para mayo, sus uniformes empapados de sudor y pólvora. Isaac había dicho: «Cuando esto termine, iremos al oeste. Encontraremos tierra. Cultivaremos algo que no mate». Ellie asintió. Era la primera vez que alguno de los dos hablaba de un futuro. Una hora después, Isaac estaba muerto. Un proyectil de la Unión había caído demasiado cerca, destrozando madera, tierra y cuerpos en un solo y estruendoso segundo. Ellie se arrastró hacia él, ensangrentado y roto, y trató de detener la hemorragia con manos temblorosas. «Estoy bien», jadeó Isaac, con los ojos ya vidriosos. «Sigue adelante. Encuéntrala». «Oh», balbució Ellie. La niña, la chica de las letras. Ellie no lo había entendido entonces, no del todo. Pero en el bolsillo del abrigo de Isaac, luego doblado 2 veces y salpicado de sangre, encontró una carta con el nombre de Maggie Renae. El sobre estaba sin abrir. Una copia de repuesto. Isaac lo había llevado no para sí mismo, sino para su hermano menor, quien nunca admitiría que necesitaba palabras como esas. Ellie había sido herido en la pierna por metralla más tarde ese día. Pasó 2 semanas en un hospital de campaña improvisado. Sin morfina, solo whisky e hilo. Él no lloró, ni de dolor, ni de pérdida. Las lágrimas se habían secado en algún lugar entre la trinchera y el árbol. Cuando terminó la guerra, caminó hacia el sur, no hacia casa, porque no tenía ninguna, sino lejos de todo lo que llevaba su nombre. Pasaron los años. Los pueblos iban y venían. Consiguió trabajo donde pudo, cortando leña, herrando caballos, cosechando algodón para un hombre que nunca lo miró a los ojos. Nunca permaneció más de una temporada. Y durante todo ese tiempo las cartas permanecieron en su mochila. Cada vez que leía uno, escuchaba la voz de Isaac. «Descubridor.
Había llegado a Texas 2 veces. Una vez en 1866, otra vez en 1868. En ambas ocasiones había encontrado el borde de Stillwater. Me quedé en lo alto de una cresta con vistas a una tierra plana e implacable y me di la vuelta. No perteneces a su mundo, se dijo. Traéis tumbas, no raíces. Pero la última carta, la que Maggie había enviado esa primavera, era diferente, más corta, más firme, más desesperada. Si nadie responde, yo mismo me haré cargo de este rancho. Pero no voy a mentir. No quiero hacerlo, solo no estaba suplicando. Fue valiente. Y en ese coraje, sintió que algo cambiaba. Entonces se afeitó, cosió lo que le quedaba de abrigo y vendió su última cartuchera para pagar un billete de tren. Y vino, no porque creyera que la merecía, sino porque Isaac había muerto creyendo que la merecía, y porque algunos fantasmas no descansan hasta que han visto la luz con la que murieron soñando. Las mañanas llegaban temprano en el rancho Rainer. Antes de que el cielo se sonrojara de luz, el gallo cantó y el ganado se agitó. Maggie siempre había sido la primera en levantarse hasta Eli. Ahora, cada mañana, ella salía con una taza de hojalata de bebida de chouri y lo encontraba ya trabajando. Él nunca preguntó dónde estaban las cosas. Él los encontró. El hacha al tocón, la horca al pajar, la pala al comedero. Habló poco, no por frialdad. Las palabras le parecían pesadas, como piedras arrastradas durante mucho tiempo. Pero sus manos lo decían todo. Cuando ella le ofreció guantes, él solo respondió: necesito sentir lo que estoy arreglando. Ella observaba desde la ventana de la cocina. A veces trabajaba con silenciosa precisión, como si todo lo roto pudiera curarse si se lo manipulaba con suficiente cuidado. Aún. El pueblo susurró: «Ese es tu nuevo marido». Una mujer en el mercado preguntó con una sonrisa, mientras sus ojos se dirigían a las botas gastadas de Eli. «Parece más caridad que matrimonio», murmuró otro. Maggie los ignoró, pero los oyó. Lo peor vino de Lucer Baines, el hijo del ranchero, quien una vez le propuso matrimonio 2 veces. La tierra de Rainer solía significar algo, se burló una tarde en el corral. Ahora la manejan una chica y un fantasma, oyó Uli. Pero siguió martillando los postes de la cerca uno a uno, como si el insulto no le hubiera llegado. Entonces llegó la tormenta. Esa noche, los vientos aullaron y las nubes cubrieron el cielo. Maggie llamó a Eli 2 veces. No vino. Lo encontró en el tejado del cobertizo, con las piernas bien abiertas, la lluvia azotando, los relámpagos recorriendo el horizonte. Estaba asegurando una lámina de hojalata suelta, el martillo resonando desafiante. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó ella. Bajó la mirada, con la lluvia deslizándose por su mandíbula, y señaló al otro lado del campo. Un ternero atrapado en la cerca, sangrando. Antes de que Maggie pudiera montar su caballo, Eli ya corría. Para cuando ella lo alcanzó, él estaba junto al ternero tembloroso, susurrándole para calmarlo. Liberó su pata torcida, la levantó y la cargó a través de la tormenta con pasos pausados y cuidadosos. En el establo, la depositó. En heno fresco. Maggie trajo mantas. Él no habló, no levantó la vista, pero algo en ella cambió. No fingió reconocimiento. Creía que valía la pena salvar las cosas rotas. Días después, la conversación del pueblo cambió. El dependiente susurró: Eli se enfrentó a un rayo. Otros notaron lo resistentes que eran las vallas ahora. Una viuda trajo pan de maíz para agradecer. Entonces Lucer regresó. Se quedó en la puerta, con una botella bajo el brazo. ¿Sigues pensando en salvar este lugar?, le preguntó a Maggie. Puedo quitártelo de encima. Ofertas justas. Maggie abrió la boca, pero Eli salió del granero, limpiándose las manos. Ella no es Ullin, dijo con calma. Lucer se burló. ¿Y quién eres tú para decirlo? Nadie, respondió Eli.
Pero trabajo esta tierra con ella. Respiro el mismo polvo. Si ella sigue luchando por ello, yo también. Lucer frunció el labio. Eso te convierte en alguien. Ellie se encogió de hombros. Creo que me convierte en suficiente. Maggie se movió a su lado, el sol proyectando su sombra sobre el porche. No necesita a alguien rico, añadió Ellie. Necesita a alguien que se quede. Lucer escupió en la tierra y se alejó. Esa noche, Maggie le puso un plato de estofado a Ellie y le dijo en voz baja. No tenías que decir nada. Lo sé, respondió. Pero hablaba en serio. Se sentaron uno frente al otro, sin sonrisas, pero el silencio entre ellos ya no se sentía vacío. Se sentía como en casa. El sol colgaba bajo y caliente sobre las colinas del oeste mientras Maggie guiaba al ganado por los pastos superiores. La hierba allí era más alta, más verde, una de las pocas partes de la tierra que aún recordaba cómo crecer. Ellie cabalgaba unos pasos detrás de ella, silencioso como siempre, con la vista escudriñando la cresta. La manada se movía lenta pero firmemente, el suave tintineo de sus cencerros arrullaba la tarde. En algo casi pacífico. Entonces llegó el sonido, agudo y extraño, un golpeteo, no de la manada. Un caballo salvaje, negro como el carbón y musculoso, irrumpió detrás del mosquito. Embistió, con las orejas planas y los ojos abiertos de locura. El caballo de Maggie se encabritó. Ella se aferró a la silla, luchando por mantenerse. El semental había captado el olor de la manada y entró en frenesí. Se abalanzó sobre Maggie, golpeando los cascos. Ella se congeló. Todo se ralentizó. El rugido de la sangre en sus oídos, el destello de polvo alrededor de las patas de la bestia, el terror absoluto e irreflexivo que le atenazaba el pecho. Y entonces, Machi, Ellie, se bajó de su caballo corriendo. Lo vio con el rabillo del ojo, moviéndose más rápido de lo que creía posible, justo cuando las patas delanteras del semental se estrellaban contra el suelo. Ellie se zambulló. Su cuerpo se estrelló contra el de ella, derribándola. El casco del caballo golpeó su lomo. Cayó al suelo con fuerza, rodó una vez y quedó tendido. Todavía. Maggie se puso de pie a toda prisa, con las palmas llenas de tierra y el vestido rasgado a un lado. El caballo salvaje se había desbocado, ya un borrón al otro lado de la colina. Pero Ellie no se movió. No, susurró, arrastrándose hacia él. No, no, por favor, Ellie. Por favor, le dio la vuelta. Tenía los ojos cerrados y la sangre le manaba por la espalda de la camisa. No hagas esto, suplicó, apretándole las manos contra el pecho. Eres un hombre estúpido y valiente. No. Sus ojos parpadearon y luego se abrieron. Hizo una mueca, tosió y susurró, se ha ido el caballo. Maggie soltó una risa temblorosa, mitad sollozo, mitad alivio. Sí, se ha ido. Intentó incorporarse, gimió y se desplomó de nuevo. Quédate quieto, ordenó con voz temblorosa. Te llevaste el maldito golpe por mí. Ellie la miró, pálido. Se supone que no deberías hacerte daño. Esa no es tu elección, espetó. No puedes arriesgarte y pensar que no me importará verte sangrar. Sus ojos la buscaron. ¿Por qué importaría? ¿Maggie? No soy nadie. Tragó saliva con dificultad. Tú no eres nadie. Un instante, luego otro. Volvió a hablar. Voz de caballo. ¿De verdad crees que alguien como tú encaja con alguien como yo? Lo miró fijamente. La ira y el miedo dieron paso a algo más profundo. Su mano buscó su áspera callosidad, agrietada por el sol y el trabajo. Creo que eres el único hombre que he conocido que leyó mis palabras y las hizo importantes. Parpadeó. Ella continuó, con voz firme. Nunca respondiste a mis cartas, pero las llevaste. Las mantuviste a salvo. Viviste según ellas. Y cuando te necesité, viniste. Ellie apartó la mirada. Maggie le volvió la cara con suavidad.
Crees que eres de baja cuna, que eres inferior, pero te he visto trepar tejados en medio de tormentas, salvar terneros de la muerte y lanzarte ante una bestia salvaje por alguien que una vez fue un extraño. Su voz se redujo a un susurro. No eres menos, Eli. Eres el único hombre que me hizo sentir más. Algo se rompió en su expresión. Ni dolor, ni orgullo, algo así como liberación. Pensé que simplemente estaba sobreviviendo, dijo suavemente. Resulta que estaba esperando. Maggie le apretó la mano. Bueno, aquí estoy y no me voy a soltar. El viento agitaba la hierba a su alrededor. El sonido era suave como el aliento entre palabras nunca pronunciadas. Y por primera vez, Eli no parecía un hombre cargando una tumba. Parecía alguien que finalmente había encontrado un lugar donde descansar. Las nubes se abrieron con la furia de un tambor de guerra. La lluvia caía del cielo en torrentes furiosos, golpeando contra el techo de hojalata del granero y empapando la tierra roja en cuestión de segundos. El trueno resonó como un disparo de rifle sobre el rancho Rainer, y el viento aullaba a través de los campos, tirando de cada tabla suelta, de cada teja olvidada. Dentro del cobertizo de herramientas, Eli estaba clasificando clavos, tablas y martillos, mientras su mente ya calculaba las reparaciones que necesitarían a la mañana siguiente. La tormenta había llegado más rápido de lo previsto. Solo se había alejado durante 5 minutos. Afuera, Maggie había ido a revisar el cobertizo de ganado, terca como siempre, negándose a esperar a que regresara. Ella lo vio entonces. Una de las láminas de hojalata del techo se despega con cada ráfaga de viento. Un rincón que ya ondea suelto como una bandera que se rinde al viento. Su corazón saltó. Si ese panel se desprendiera, todo el techo podría desprenderse. Los terneros recién nacidos en el interior quedarían empapados, expuestos, vulnerables. Ella miró a su alrededor. Aún no hay señales de Eli. Solo unos minutos, murmuró, entrecerrando los ojos. Puedo sostenerlo hasta que regrese. Ella agarró la escalera, se apoyó contra la cerca, la arrastró hasta su posición y subió. Dientes apretados contra el viento. La lluvia caía sobre los peldaños. Su vestido se enganchó en un clavo. Ella se liberó, se arrastró hasta el techo y alcanzó la esquina de la hojalata. Se sacudió como un ser vivo en sus manos. Abajo, Eli salió del cobertizo, con la lluvia empapándole los hombros. Se quedó congelado. Sus ojos se dirigieron al techo. Magia. Ella se giró al oír su voz, sobresaltada justo cuando una fuerte ráfaga de viento atravesó el campo. El panel se le escapó de las manos. El martillo se le resbaló de la mano. Y entonces su bota se resbaló. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás. Ella se estaba cayendo. Debajo de ella, escombros irregulares, incluido un poste de cerca roto, afilado como una pica por la tormenta. Eli lo dejó todo. Él corrió. El tiempo se ralentizó. El mundo se redujo a ese momento, a ese grito, a esa oportunidad imposible. Se deslizó por el suelo resbaladizo con los brazos abiertos. Nutria. El impacto los dejó a ambos sin aliento. Se revolcaron en el heno húmedo. Barro salpicando a su alrededor. Maggie estaba a medio camino entre Eli y sus brazos la rodeaban como hierro. El poste roto se clavó en la tierra a centímetros de su cráneo. Ella jadeó, con la respiración temblorosa y el corazón latiéndole con fuerza. El pecho de Eli subía y bajaba debajo de ella de forma rápida y desigual. Durante un largo momento ninguno de los dos habló, solo se oía el sonido de la lluvia. Su mano aferró su camisa, empapada y aferrándose a él. Finalmente ella levantó la mirada. Tú, me atrapaste. Él asintió con los ojos cerrados. Forma. Ella preguntó. Su voz sonó baja y tensa. No vuelvas a hacer algo así nunca más. No sin mí. Tuve que hacerlo, dijo con la voz quebrada. Este lugar, es mi vida. Abrió los ojos y la miró fijamente. Eres mía. Se quedó sin aliento. Desde la primera carta,
dijo suavemente. Has sido mi hogar. Ella presionó su frente contra la de él, con su cabello empapado colgando entre ellos. Entonces no lo dejes ir. No lo haré, susurró. El día siguiente amaneció tranquilo. La tormenta pasó, pero los daños son evidentes. El techo del cobertizo estaba medio roto. Una valla se había derrumbado. Pero no se perdieron vidas, no faltaron terneros, no se derramó sangre. Al menos no esta vez. Maggie trajo un paquete de tela al granero, mientras sus botas chapoteaban en charcos poco profundos. Ellie estaba dentro reforzando la puerta con una viga rescatada. Su camisa se le pegaba a la espalda y sus músculos estaban tensos mientras trabajaba en silencio. Ella entró. Él se giró, secándose la frente con el dorso de la mano. Maggie le extendió el paño. Lo tomó con cuidado y lo desempaquetó. Dentro había una tira de seda verde oscuro, vieja y gastada, el cuello de su padre, el que usaba solo en los días más sagrados, el que había cubierto su ataúd. Ellie miró hacia arriba, cuestionando. «Me salvaste», dijo Maggie. «Salvaste este rancho». Esa tela pertenecía al hombre que mantenía vivo este lugar. Creo que pertenece al hombre que lo mantiene respirando ahora. Ellie lo miró fijamente durante un largo rato. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo. De allí sacó un pequeño anillo. El cobre se había deslustrado. La forma era irregular, pero estaba inconfundiblemente elaborada con cuidado, forjada a mano a partir de un casquillo de bala usado. «No tenía nada que ofrecer», dijo en voz baja. «Solo lo que llevé, solo lo que hice con estas manos. Pero si me dejas quedarme, reconstruiré cada pieza de este lugar y construiré una vida a tu alrededor». Maggie miró el anillo, luego a él. «Me salvaste la vida 2 veces», dijo con voz suave. «Una vez en el campo de batalla de las letras, otra con tu propio cuerpo. Yo tampoco te dejaré ir». Puso su mano sobre la de él, cerrando sus dedos suavemente alrededor del anillo. «Yo elijo esto», susurró. «Tormenta en todo», y así, algo tácito quedó sellado. El granero había perdido su techo, pero debajo de él se había construido algo mucho más sagrado. Una promesa, un comienzo, un hogar. Los días posteriores a la tormenta adoptaron un ritmo que se sentía casi como paz. No hubo vestido de novia, ni predicador, ni votos pronunciados bajo las vigas de la iglesia. Pero todos en Stillwater entendieron. Maggie Renae y Ellie Turner se pertenecían el uno al otro. Vivían juntos en la tierra como si siempre hubiera sido así. Sin anuncios, sin fanfarrias, solo 2 almas avanzando cada día con constante devoción. Ellie se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta que el sol se ponía tras las colinas y luego se sentaba junto al fuego, afilando herramientas o remendando tácticas. Maggie cuidaba el jardín con las mangas arremangadas, el cabello trenzado apretadamente, sus manos callosas y seguras como las de cualquier hombre. Llevaba los libros del rancho, cuadraba los libros contables, susurraba a las gallinas como si le respondieran. Nadie dijo te amo, aún no, pero vivía en la forma en que siempre dejaba el rincón de su porche barrido y limpio. En cómo le preparó el almuerzo con una ramita de menta envuelta en papel encerado. En el silencio, algo sagrado creció. Pero incluso el silencio puede ser pesado. Una noche, después de que Maggie se fuera a la cama, Ellie se sentó solo en la mesa de la cocina. La lámpara de aceite parpadeó, proyectando su sombra alargada contra la pared de troncos. Ante él yacía una hoja de papel en blanco. Él nunca le había respondido, ni una sola vez en todos esos años. Cada respuesta había quedado enterrada dentro de él, retenida con fuerza y temerosa. Había pensado que las palabras lo debilitaban. Ahora lo entendió. Eran todo lo que le quedaba para dar. Con una respiración lenta, tomó el lápiz y escribió: Maggie, nunca lo supiste, pero cada vez que me escribiste durante la guerra, me diste un día más de vida. Leí tus cartas a la luz del fuego con sangre en mis manos y muerte en mis oídos,
y empecé a creer que aún había algo en el mundo a lo que valía la pena regresar. Nunca respondí, no porque no quisiera sino porque creí que no lo merecía. Pensé que si me conocías y veías en que me había convertido, te alejarías. Pero no lo hiciste. Me miraste como si todavía fuese un hombre. No sé decir lo que siento, no con mi boca. Pero si pudiera leer tus palabras todos los días por el resto de mi vida, a eso le llamaría el cielo, Eli. Dobló la carta, la colocó suavemente sobre la mesa de la cocina y apagó la lámpara. Maggie se despertó con el sol. Ella se movía descalza por la casa. El suelo todavía está fresco de la noche. En la cocina, encontró la carta. Al principio, ella solo se quedó mirando. Luego lo recogió y desdobló los pliegues con dedos lentos. En la segunda línea, las lágrimas nublaron su visión. Al final, lo sostuvo contra su pecho, con los labios separados y la respiración entrecortada en algún punto entre el dolor y la gratitud. Nadie le había dicho jamás cosas así, ni su padre, ni ningún pretendiente, ni siquiera en sueños. Ella salió. La carta todavía estaba en la mano y cruzó el campo húmedo. Eli estaba de pie cerca del corral, intentando convencer a un ternero joven para que se pusiera de pie, aunque sus patas temblaban. Se agachó a su lado, murmurando en voz baja y suave. Él no la vio acercarse hasta que ella estuvo de pie al sol detrás de él. Ella no dijo nada. En lugar de eso, dobló suavemente la carta, la metió en el bolsillo de su camisa y dejó que su mano permaneciera allí. Él levantó la vista sobresaltado, pero no habló. «Lo leí», dijo ella. La mandíbula de Eli se movió una vez, 2 veces y luego se quedó quieta. Maggie sonrió suavemente. «Seguro. No necesitamos más cartas», dijo ella, con su voz como el viento entre la hierba primaveral. «Tenemos el resto de nuestras vidas para escribir algo mejor». Él la miró fijamente. Sus ojos decían todo lo que él nunca pudo decir. Amor, devoción, alivio. Y algo más profundo, como un hombre que finalmente había dejado la última arma que alguna vez llevó consigo. Miedo. Ella se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa, mientras el sol ascendía cada vez más alto detrás de ella. Eli se quedó donde estaba, con la mano sobre el corazón y el papel tibio en el bolsillo. Esa mañana, el campo parecía más verde, el aire más ligero y algo innominado había cambiado entre ellos. Ya no somos fantasmas de una guerra, sino supervivientes juntos. La primavera regresó a Stillwater, no con fanfarrias, sino con un colorido tranquilo y paciente. El rancho Rainer, una vez quebradizo por la sequía y el silencio, ahora respiraba. El verde se extendía a través de los campos como una promesa finalmente cumplida. El ganado se multiplicó y las vallas se alzaron. El granero tenía un techo nuevo. Cada tabla clavada a mano con cuidado y sudor. Los vecinos que antes susurraban ahora vienen con peticiones. ¿Podría tu marido ayudar a reparar la puerta? ¿Crees que podría errar a mi castrado? Nadie más estable que ese Eli Turner. El nombre ya no suscitó dudas. El hombre que una vez fue llamado vagabundo ahora llevaba un título diferente. El hombre de Rainerland. Él nunca lo pidió, él nunca lo reclamó, pero encajaba. Maggie caminaba con una plenitud que no tenía nada que ver con el bebé que crecía dentro de ella. Ahora se movía con facilidad, con luz en los ojos y seguridad en sus pasos. Ella se reía más, tarareaba canciones, mantenía una mano sobre su vientre, incluso cuando estaba perdida en sus pensamientos. Y Eli la observaba como el amanecer con reverencia. Cuando llegó el niño, era justo después de una lluvia cálida, la tierra suave, las ventanas abiertas. Maggie trabajaba en su propia cama, rodeada de mujeres que una vez dudaron, ahora eran devotas. Eli esperaba afuera, con las manos apretadas y las botas marcando trincheras en el suelo. Entonces por fin se oyó el grito. Él entró corriendo y Maggie, sin aliento y bañada en lágrimas, levantó la vista y dijo solo una palabra. «¿Y Harbour? Parpadeó, inseguro.
Ella sonrió, asintiendo. Ese es su nombre. Se acercó más, con el corazón palpitante. ¿Puerto? Ella asintió nuevamente y luego susurró. Para el lugar donde casi mueres. Por las cartas que envié y que encontraron el camino de regreso. Por el lugar que hiciste en mí. Fue allí donde todo aterrizó. Ellie miró al niño en sus brazos. Tan pequeño, tan nuevo y, de alguna manera, ya familiar. Un lugar después de la tormenta, dijo. Maggie se acercó. Un lugar al que ambos volvimos a casa. Semanas después, con el bebé Harbour envuelto en una manta hecha con sábanas viejas de la madre de Maggie, la familia estaba parada al frente de la casa, debajo del álamo. Ellie había cavado un hoyo cerca del porche. Juntos bajaron un árbol joven a la tierra. Ánope. Crecerá lentamente, dijo Maggie mientras echaba tierra sobre las raíces. Pero crecerá profundo, asintió. Como cualquier cosa que valga la pena tener. Una vez montado el árbol, Maggie entró y regresó con algo envuelto en lino. Ella lo desdobló con cuidado. Un marco de madera dentro de cada una de sus letras originales suavemente presionadas y en el centro la última de Ellie. Lo tomó en silencio, lo sostuvo como una reliquia y luego lo colgó en la viga central del porche. Bajo el cristal, grabadas con letras pequeñas y cuidadosas, se leía, de una carta a una vida. Se quedaron allí un momento, mirando el árbol doblarse con el viento cálido. Detrás de ella se extendía toda la pradera. Ellie se agachó y entrelazó sus dedos con los de ella. Maggie se apoyó en su hombro. Una pequeña casa brillando desde adentro, un árbol que comienza a balancearse con la brisa, y más allá, las interminables praderas de Texas, respirando suavemente en el crepúsculo. El tipo de silencio que habla más fuerte que cualquier otra cosa. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso en los lugares más duros el amor puede echar raíces, entonces perteneces aquí con nosotros. En Wild West Love Stories, contamos historias no solo de romance, sino también de coraje, sacrificio y el tipo de devoción que desafía el tiempo, la guerra y lo salvaje. Cada semana llega una nueva historia. Desde miradas ocultas en senderos polvorientos hasta cartas que salvaron almas rotas. Entonces, si crees en el amor que sobrevive a las balas y al silencio, suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje inolvidable a través del corazón de la frontera estadounidense. Sale aquí donde las balas fallaron, los corazones no.